En ZTV hemos querido dedicar las noches de los miércoles a las entrevistas. Así, cada 15 días, alternaremos nuestro ya tradicional Aragoneses con este programa que estrenamos hoy, Panorama, en el que queremos analizar los temas de mayor actualidad. Y que duda cabe que la política es el tema de mayor actualidad ahora mismo y no precisamente para bien. Por eso queremos traer aquí a nuestros representantes políticos para que nos digan qué medidas están tomando para atajar la corrupción y cómo esperan volver a ganar la confianza de los ciudadanos. Empezaremos con el Ayuntamiento de Zaragoza, con el representante del partido que más votos obtuvo en las últimas elecciones municipales, el Partido Popular. Por eso esta noche nos acompañará Eloy Suárez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza y diputada en el Congreso. Bienvenido. Buenas noches, ya nos acompaña Eloy Suárez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza y además diputado en el Congreso. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche para estrenar este programa. Muy buenas noches. Vamos a comenzar, queremos hacer un repaso de todo el panorama político, social. Y el primer tema que preocupa a los españoles, sin duda, hoy en día es la corrupción. Hablamos del caso Gürtel, del caso de Eres de Andalucía, Pujol. La lista es casi interminable. Aquí también tenemos, por ejemplo, el caso Plaza. Me gustaría saber, desde dentro del Partido Popular, ¿qué acciones se están llevando a cabo para evitar casos como estos que se vuelvan a producir, para resolver esos que ya se han producido y para recuperar la confianza de los ciudadanos? Bueno, evidentemente estamos ante un problema que sentimos muchos militantes del Partido Popular, pero muchos, altísimo porcentaje, repugnancias con los calificativos, ya da igual, ¿no? Yo creo que en estos momentos y evidentemente ante este gravísimo problema, que es lo que preocupa a los ciudadanos, la cuestión que hay que plantearse, que nos estamos planteando, es cómo resolver el problema. Yo creo que fundamentalmente el problema no se trata de poner encima de la mesa a ver quién pone más medidas, sino poner las medidas que acaben realmente con lo que es una auténtica lacra. Pero yo, sobre todo, quiero hacer una reflexión. Yo lo que creo es que un partido no es suficiente, aunque seamos los que en estos momentos gobernamos, para resolver el problema. Yo creo que esto es una tarea de todo el mundo. Y en eso ha intentado y ha estado el Partido Popular durante los últimos meses en llegar a un gran pacto con el Partido Socialista, en donde se adoptaron unas medidas
¿Qué es lo que sorprendentemente ha pasado? Pues que en el último momento, a la hora de ya cerrar ese gran acuerdo que estaba ahí, al borde, a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, pues el Partido Socialista se ha desmarcado por intereses estrictamente electorales. Yo creo que es una profunda y grave equivocación. ¿Qué se ha hecho? Hombre, se han hecho cosas, se han adoptado medidas. La ley de financiación de partidos. En estos momentos, los partidos tienen que tener unas cuentas publicadas mucho más transparentes. Al Tribunal de Cuentas se le han dado potestades que antes no tenía, incluso sancionadoras capaces de poner multa. Se ha modificado la ley de enjuiciamiento criminal, se ha modificado el Código Penal, la ley de transparencia está ahí, que evidentemente es un elemento muy potente. El otro día veíamos como el gobierno anunciaba 200 y pico plazas de jueces, que posiblemente sea una asignatura pendiente, la reforma de la Administración de Justicia, pero para dotarla de muchos más medios, ¿no? Pasos se han dado, y insisto, se han dado muchos. Lo que sucede es que veremos los efectos dentro de unos años. Ahora es imposible ver esos efectos, pero a mí, en el fondo, lo que me hubiera gustado es ese gran pacto, porque al final el valor de ese pacto era muy importante, es trasladar a los ciudadanos que los partidos políticos están por la labor de acabar con esta lacra, y en estos momentos, insisto, por un claro interés electoral único, exclusivo, yo no le veo otra motivación. El Partido Socialista se desmarca, pero el error es en el diagnóstico. Esto no es un problema del Partido Popular, que lo es. Este es un problema de todos los partidos políticos. Es que, claro, cuando uno ve el caso de las famosas tarjetas negras, es que están los sindicatos, están todos los partidos políticos. Es que esto no afecta solo al Partido Popular. El pretender en esa estrategia de decir a mí no y a vosotros sí, os salpica, yo creo que es un error tremendo, triste, y lamentablemente todos los partidos políticos, o casi todos los partidos políticos, están en esta desgraciada y lamentable situación. Y no querer reconocer eso y pensar solo en las elecciones, yo creo que es un flaco favor al país. En cualquier caso, está claro que los ciudadanos han perdido la confianza en los políticos, o por lo menos de los partidos, incluso de los sindicatos, digamos, los partidos tradicionales. Todas estas medidas serán suficientes, creo, para que la gente vuelva a confiar en los partidos que hemos tenido hasta ahora. Los ciudadanos recuperarán su confianza en los partidos políticos, uno, cuando la situación económica vuelva a un
gravísimo problema que tiene este país. Son personas que evidentemente lo están pasando muy mal y la situación económica mejora, claro que ha mejorado, pero no lo suficientemente como para que los ciudadanos lo perciban, ¿no? Pero en el momento que eso se produzca, habrá un cambio importante. Pero qué duda cabe de lo que está sucediendo en estos momentos. Tenemos que aprender. Yo espero que las medidas que se están adoptando den sus frutos y al final cualesquiera otras que se puedan adoptar, pero que tampoco se trata de una inflación de normas. Hoy veíamos un titular y que no prescriban los delitos de corrupción, pues que no prescriban. Si al final son cosas que el que esté dispuesto a hacerlo lo hará, prescriba o no prescriba. Si al final hay penas en el Código Penal en estos momentos para los que incurren en un delito de corrupción, lo que sucede también que este no es un problema de hoy, aunque hoy se evidencia con mucha más virulencia porque hay una crisis detrás. Es un problema de la existencia de la humanidad. Sí que es cierto, dicho esto, que tiene mucho también de contenido, de valores, de principios. Y en estos momentos yo pienso y lo tomo como referencia. Los países nórdicos son un ejemplo en lucha contra la corrupción, pero tiene mucho también de educación desde cuando uno es pequeño, ¿no? Al final los niveles de corrupción de Dinamarca, Noruega, Suecia son ínfimos. ¿Por qué? Porque evidentemente el modelo de conducta es otro completamente distinto, pero tiene mucho también de factor de educación en la escuela. Uno de los efectos secundarios de ese ánimo respecto a la clase política, sin duda, es el auge de Podemos, un partido muy joven, no tiene ni un año de vida como partido, que según las últimas encuestas publicadas por el país este domingo de Demoscopia, le daban mayoría, o sea, el partido más votado en España podría ser Podemos según esas encuestas, después iría el PSOE y después el Partido Popular. ¿Cómo analizas esas encuestas? Hombre, una encuesta es una foto fija, ¿no? Esa encuesta todos sabemos que está hecho justo el día que estalla la operación pública. Claro, si a un ciudadano lo llaman, está viendo en la televisión la detención de 50 y tantas personas, evidentemente es un ciudadano que está indignado y lógicamente es un estallido, casi diría yo, de ira y de decir voto a estos que representan, en principio, representan o no representan lo que pueden representar los otros partidos. Yo el fenómeno de Podemos lo contemplo sencillamente como una opción
sucede es que los ciudadanos en algún momento tendrán que empezar a pensar qué representa esa opción política, porque al final, se lo decía antes, ¿no? Entre Venezuela y Dinamarca, yo prefiero ser como Dinamarca. Yo prefiero hacer cosas que nos lleven a ser como Dinamarca y no cosas como que nos lleven a ser como Venezuela, que es lo que plantea en definitiva un partido como Podemos, ¿no? España tiene un problema grave de corrupción y en estos momentos yo creo que el análisis que hay que hacer es: en el 78 nos dimos un sistema de derechos y de libertades y evidentemente de obligaciones. Y ese modelo ha funcionado razonablemente bien durante los siguientes 30 años. Somos un gran país, esto no hay que perderlo nunca de vista, con todos nuestros problemas. Y estamos en una disyuntiva. Se han hecho cosas mal y, lógicamente, hay dos opciones: o cambiar absolutamente el modelo y optar por lo que propone Podemos, por ejemplo, que es, insisto, retroceder en muchas cosas, porque si el modelo es Venezuela, que Dios nos coja confesado, o reconducir el buque, por decirlo de alguna forma gráfica, y cómo arreglamos el problema. Y es lo que le decía antes. Y en ese arreglo del problema es donde el Partido Socialista, el Partido Popular y cualquier otro partido que esté por recomponer un sistema que, insisto, nos ha producido grandes avances. Este país no tiene nada que ver con lo que era hace 30 años. En 30 años de democracia ha dado un salto en todo, la calidad de vida. Por muy mal que lo estemos pasando ahora en estos momentos, evidentemente ha mejorado mucho el país. Hay que recomponer ese sistema, hay que cambiar cosas, claro que hay que cambiar cosas, y en esas líneas en las que habría que trabajar. Yo, más allá de la encuesta en estos momentos, al final creo que ese es el planteamiento que hay que hacer, y ese es el que estoy convencido que los ciudadanos acabarán entendiendo siempre y cuando se hagan cosas. Yo también soy de los convencidos que ya estamos en un momento en que no sirve decir solamente haremos, hay que hacer. Y evidentemente se están haciendo cosas, se están echando de los partidos políticos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, a todas aquellas personas que militan en el partido y que en estos momentos están afectadas por casos de corrupción. El sistema funciona. Claro que funciona el sistema, y hay gente que dice: hombre, faltaría más. Bueno,
están estallando. Al final, que las tarjetas B se sepan, que determinada información se esté sabiendo, es sencillamente porque hay un gobierno que no le importa que se sepan las cosas, por muy duras que sean, porque evidentemente esconder la corrupción, yo creo que eso es un gravísimo error. Hay que asumir las consecuencias y hay que trabajar mirando en el futuro, y en ese futuro, yo insisto, creo que cuantos más partidos estén para resolver el problema, mejor. Acaba de poner como ejemplo Dinamarca, un ejemplo a seguir. Realmente es uno de los países que menos corrupción tiene, según Transparencia Internacional. También tiene un modelo muy distinto. Ahí los ciudadanos están acostumbrados a pagar entre el 40 y el 60% de su sueldo. ¿Eso funcionaría aquí? Porque tampoco nos gusta nada pagar impuestos. Bueno, a ver, claro, pagar entre el 40 y el 60% con unos sueldos que son posiblemente los más altos de la Unión Europea. Evidentemente funcionaría aquí siempre y cuando nuestras retribuciones fueran sustancialmente superiores, ¿no? Pero entre eso, insisto, y Venezuela, pues hay un término intermedio que yo creo que hay que acercarse más a ese modelo. Yo pongo siempre el modelo de países nórdicos como ejemplo, sobre todo, de forma de hacer política. Es decir, hay una administración mucho menos politizada, que a mí me gusta. Ya sé que hay otros, incluso dentro de mi partido hay gente que piensa que no debe ser así, y sobre todo con un grado de honestidad que ya me gustaría a mí que hubiera en este país, porque al final lo de la lucha contra la corrupción y las posiciones ante la corrupción tiene también mucho de personal, es decir, los partidos los integramos personas, y evidentemente no todas las personas somos iguales, ¿no? Y unos pues nos hemos posicionado hace mucho tiempo ya en contra de esta lacra, y otros a lo mejor no lo han hecho con esa contundencia. Usted al principio del programa mencionaba Plaza, ¿no? Yo estuve 5 años, 6 años en las Cortes, hablando día tras otro, denunciando todo esto que realmente está sucediendo, estamos viendo en estos días. Y en aquel momento pues casi me tachaban de visionario, de loco, se negaba todo, ¿no? Yo creo que en definitiva hay que acercarse a un modelo, insisto, donde desde pequeños a las personas se les enseñe lo que está bien y lo que está mal. Que puede parecer obvio en estos momentos, pero es que a lo mejor por ahí empieza el problema, y a partir de ahí, evidentemente, todo el
una asignatura pendiente que no estamos además en estos momentos abordando. La falta de recursos económicos posiblemente sea la decisión. Si la justicia actuara con mucha más celeridad, si al final al que pillan en 5 meses estuviera en la cárcel o en la calle, depende, sea culpable o inocente, creo que la sensación que en estos momentos tienen los ciudadanos sería peor. Al final lo que se trata es que el sistema funcione. Para terminar este bloque, esa misma encuesta del País también vaticinaba una alta abstención entre los que tradicionalmente han sido votantes del Partido Popular. ¿Cree que todas estas medidas también convencerán a su propio electorado de que vaya a votar en estas próximas elecciones? Mire, 7 años en política, 7 meses en política es un mundo. Hay un hecho innegable que las cosas, es que no hay que olvidarse que hace 2 años y medio este país estaba al borde del rescate, con todo lo que hubiera supuesto eso, ¿no? Baja de pensiones, unos impuestos mucho más altos. En definitiva, la situación ahora sería desesperante. Y de eso hemos salido, y la situación económica ha mejorado y los fondos de inversión han vuelto a este país y la economía empieza a funcionar. Ya sé que no se tiene esa percepción por parte del ciudadano, pero es que el enfermo que era España estaba con un cáncer terminal y no tenía solución. Y bueno, por unas políticas determinadas del gobierno de Mariano Rajoy, el enfermo ha mejorado sustancialmente y en estos momentos está en condiciones de curarse. Y eso no hay que olvidarse. Yo creo que esa perspectiva no la podemos perder, porque es fundamental para que al final un país dé buenos servicios, proporcione empleo a las personas que viven en el país. Lógicamente tiene que funcionar la economía y ese sigue siendo un elemento determinante. Y sobre todo, y es verdad, yo no se lo voy a negar, todavía hay que tomar medidas. Yo espero que se tomen medidas en la lucha contra la corrupción en estos próximos meses, independientemente de que el Partido Socialista quiera entrar o no. Estamos en un momento en que ya, si la estrategia es claramente electoral, eso ya no sirve y bueno, yo creo que al final recuperaremos una parte importante de ese electorado que en estos momentos dice que se abstiene. Vamos a pasar de la política nacional a la política municipal. El Partido Popular lleva muchos años presentando distintas propuestas, pero nos vamos a centrar en la última, además fue de la semana pasada, ese trambús que tanto ha dado que hablar. Si le parece, además, nos han proporcionado un vídeo en el que veremos claramente a qué se refiere. ¿Le parece si lo vemos? Muy bien. Vamos. ¿Imaginas moverte por la ciudad en el vehículo del futuro?
Hemos sumado investigación, personas, tecnología, diseño y eficiencia para presentar un nuevo concepto de transporte para Zaragoza. Bienvenidos al Trambús. ¿Qué es? Se trata de un macroautobús híbrido articulado de gran capacidad con el que garantizamos una movilidad eficiente al servicio de los zaragozanos. Un nuevo medio de transporte público eficaz, rápido, económico y flexible, con bajas emisiones contaminantes, que es el resultado de la unión de las mejores prestaciones del tranvía y el autobús convencional. Una revolucionaria y moderna fórmula de movilidad que logra el rendimiento y calidad de un tren ligero con la flexibilidad, el coste y la simplicidad de un sistema de autobuses. Es un medio de transporte cómodo, ligero y de fácil accesibilidad, con menor altura de piso y sin necesidad de andén. Su diseño funcional, ergonómico y atractivo convierte el trayecto en una experiencia relajante, con un nivel de información y comunicaciones avanzado. Tiene una gran capacidad de hasta 166 pasajeros con un elevado número de plazas sentadas. Es totalmente flexible. Su eje trasero giratorio favorece la circulación integrada en el tráfico normal, facilitando maniobras y giros en las calles de la ciudad. El Trambús comparte vía pública con el resto de vehículos y permite realizar desvíos por obras o eventualidades con agilidad y dinamismo. Favorece un tránsito rápido y reduce el riesgo de accidentes y atropellos. El conductor tiene posibilidad de esquivar obstáculos y mayor capacidad de frenado. Además, sus dos modelos, híbrido y eléctrico, reducen ruidos y evitan vibraciones. Y todo sin impacto urbano, sin necesidad de caras y molestas obras para su puesta en marcha y con un coste 15 veces menor que el actual tranvía. Un modelo implantado con éxito en ciudades como Nantes, Parma o Malmö, que en Zaragoza supondrá un antes y un después en su red de transporte urbano. Eficiencia y progreso a bordo de un nuevo autobús que transformará el transporte público en la capital aragonesa. Una exquisita forma de viajar para una ciudad del tercer milenio. Trambús, la solución sobre ruedas. Trambús, una propuesta que me comentaba que ya está puesta en otras ciudades europeas, que incluso hay otras que se lo están pensando. ¿Qué ventajas proporciona? Lo hemos visto en el vídeo, pero
respecto a los métodos que tenemos aquí, al medio de tranvía, autobús? El trambús coge lo mejor del tranvía y lo mejor del autobús y es una mezcla, ¿no? Las dos ventajas que nosotros le vemos fundamentalmente, una, el coste económico. Por hacernos una idea, la segunda línea del tranvía que plantea el gobierno actual del ayuntamiento, el gobierno socialista, cuesta unos 206-207 millones de euros. Nuestra propuesta, que es sustituir el tranvía en esa teórica segunda línea por el trambús, costaría unos 15 millones, 14 millones de euros, es decir, 15 veces menos. Eso es un elemento determinante en un ayuntamiento donde yo quiero recordar está en quiebra económica, más allá de lo que se quiera contar, la situación económica del ayuntamiento es francamente mala. La segunda gran ventaja que tiene, que no necesita ejecución de grandes obras. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero recordar que la primera línea de tranvía pues tuvo la ciudad levantada 2 años. Molestias para los ciudadanos, molestias y graves perjuicios para los comercios. Se perdieron, según los informes de ECOS, más de 2.000 puestos de trabajo por esos 2 años de cierre. Claro, en una situación tan delicada como la que estamos ahora, pues delicias que tiene mucho comercio, ¿no? Y determinadas zonas por las que pasaría la segunda línea de tranvías podría matar el comercio. Aparte, no tiene ningún sentido en calles como Delicias, Conde Aranda, por donde el planteamiento del Partido Socialista hace que pase el tranvía, que son obras de reciente factura, se vuelvan a levantar las calles cuando la inversión se ha hecho hace muy poquito, ¿no? Nosotros creemos que eso no puede ser, o sea, y por eso nuestro planteamiento, un elemento de gran capacidad como es el trambús, que no necesita más que pequeñas obras con un carril con prioridad semafórica, evidentemente, que hace que tenga agilidad, pero que al final permitiría también compatibilidades con ambulancias, que en estos momentos el tranvía no permite, incluso con taxis. Otra de las propuestas sorprendentes de los últimos meses del Partido Popular era esa mano tendida al PSOE para pactar los presupuestos. Bueno, pero es que eso también yo lo consideraba, cuando hice el planteamiento en mi grupo, como una medida de regeneración democrática, en el sentido de entender la política de forma distinta. Yo creo que al final están muy hartos ya, ¿no? Y el y tú más, y el no se ponen de acuerdo. Esto tiene superado a los ciudadanos. Entonces, bueno, pues
pues si los ciudadanos quieren otra cosa, al final el ciudadano es el que tiene la razón, y de ahí el planteamiento. Un planteamiento completamente sincero, de decir, bueno, alcalde, se ha cumplido lo que dijimos, te dejarán solos. Junta, Izquierda Unida, dejan solos al Partido Socialista, es el último año y hay que desgastarlo porque compiten en el mismo espacio electoral. Pero lo que no puede ser que fruto de ese planteamiento la ciudadanía al final sufra los efectos de no tener presupuesto, que es lo que hay detrás de todo esto. Y nosotros muy meditadamente le dimos muchas vueltas y dimos un planteamiento sincero y sobre todo sin muchas cuestiones iniciales. Es decir, era un planteamiento muy abierto en donde evidentemente le pedíamos dos cosas. Una, que era la primera, que se dijera la verdad. Es decir, no puede ser que un presupuesto se esté haciendo trampas como todos los años, las partidas están infradotadas. Y la segunda cuestión que planteábamos es la plusvalía en estos momentos. Es un elemento un impuesto que está castigando de forma importante a los ciudadanos, y un planteamiento distinto, nada más. Pero claro, sorprendentemente, a mí tengo que reconocer que me ha sorprendido, porque esto creo que es no entender nada de lo que está sucediendo en estos momentos. Juan Alberto y yo ni nos ha llamado, es decir, plantean un presupuesto que ya viene cerrado, con lo cual el margen de maniobra en estos momentos es cero. Es decir, nosotros lo planteamos antes de que se presentara el presupuesto porque las normas del ayuntamiento luego hacen muy difícil el documento, se puede cambiar, pero no han querido negociar políticamente esta cuestión, y por lo tanto, pues bueno, a mí me tengo que decir que me ha sorprendido desagradablemente, que esperaba mucha más altura de miras, no de Carlos Pérez Aranón, el candidato, no, pero por lo menos del alcalde, que ya está de retirada y que tenía que haber pensado mucho más en la ciudad, en los zaragozanos, pero bueno, pues lamentablemente no ha sido así. No han entendido, de verdad, yo creo que no han entendido nada. Es que los tiempos que estamos viviendo son difíciles y hay que entender la política de otra forma, pero lamentablemente, insisto, no ha sido así. En una entrevista también en ZTV, el alcalde Bello veía más posible de pactar con el PP que pactar con Podemos. ¿Cree que veremos más pactos PSOE-PP o después de este ejemplo son más difíciles? Pero el alcalde a mí me hace gracia, ¿no? Porque también le podía haber servido ese planteamiento hace 4 años, porque al final
se suprimió la ordenanza cívica con todo lo que llevaba aquello, ¿no? Que era una ordenanza pactada con el Partido Popular. La legislatura anterior se han adoptado políticas que yo creo que no encajan dentro de lo que es el Partido Socialista, y todo condicionado por dos partidos, uno más radical que otro de izquierda, ¿no? En aquel momento el alcalde no pensó en pactar con el Partido Popular, no, pensó en cómo mantener el sillón. Bueno, si en este próximo escenario están pensando en eso, yo no veo a Carlos Pérez, la verdad, pactando o que esté en estos momentos en su imaginario, ¿no? Un pacto con el Partido Popular. Ayer algún medio de comunicación decía que era imposible el pacto, las medidas contra la corrupción, lo cual yo creo que es no saber dónde viven, porque si hay en algún sitio que el Partido Socialista tiene problemas serios es en Aragón. Está el caso Plaza. El caso Plaza, que aquí todo el mundo se ha olvidado, que al final uno de los grandes personajes imputado era y es el marido de quien fue candidata, que se iba a Almunia, y parece que esto se quiere olvidar todo el mundo. En el ayuntamiento en estos momentos tenemos una infraestructura como es el tranvía, en donde un juez ha abierto seis causas penales, delitos de malversación de fondos públicos, y también eso se está intentando tapar. No se suministra información a la oposición sobre esa cuestión. Es decir, es que el Partido Socialista, justo en Aragón, sea donde más se niega el candidato, el señor Pérez Zanadón, a un pacto con el Partido Popular, o no, que lo explique él, porque en Aragón, si hay algo que está claro, es que el Partido Popular no tiene absolutamente ningún caso de corrupción, y el Partido Socialista tiene unos cuantos problemas. Se acaba nuestro tiempo, hablamos de candidatos, ya para terminar. Supongo que volverá a ser el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿O cuándo se sabrá seguro? Esa es la pregunta de estos días, ¿no? A ver, yo he trabajado para eso. El Partido Popular tiene sus tiempos, sus mecanismos, y evidentemente yo creo que aún tardaremos algunos días, algún mes que otro, en hacerlo público. Yo he trabajado para eso, pero le voy a decir algo, o sea, me preocupa mucho más en estos momentos el tener acabado el proyecto de gobierno, que lo tenemos muy avanzado y a punto de cerrar, que si el candidato sea yo o no sea yo, que evidentemente me gustaría, claro que me gustaría, llevo 3 años trabajando para eso, pero en cualquier caso, si no fuera así,
el que o la que viniera detrás se encontraría con un proyecto de ciudad, que es un proyecto que ha costado mucho tiempo elaborarlo, con muchas horas de trabajo, y a mí pues que me produce además mucha satisfacción. Yo creo que no tiene nada que ver con estos 4 años de gobierno que hemos tenido, y lo importante al final es la ciudad, mi ciudad, Zaragoza, la ciudad de todos, ¿no? Y la ciudad de los zaragozanos, y que en los próximos años sea una ciudad mucho más agradable para vivir. Pero en cualquier caso, yo trabajo para eso, lo dejo claro. Muy bien, pues seguiremos muy atentos los próximos poco más